Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan triste para cualquier persona que defienda los derechos humanos. Como saben, durante el día del viernes al menos 23 hombres murieron según las cifras oficiales de Marruecos. Se habla de 37 según diversas ONGs, tanto españolas como marroquíes, cuando intentaban cruzar la valla fronteriza de Melilla. Murieron aplastados, asfixiados y también por las heridas que se les provocaron por parte de gendarmes marroquíes cuando intentaban cruzar. Y lo que nos hemos encontrado pues es una nueva conmoción, como saben, por la violencia que se estrella contra estas personas, que además, como saben, son potenciales posibles solicitantes de protección internacional. 133 consiguieron cruzar, se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla y, paradójicamente, se encuentran aislados, confinados, pese a que ya los turistas y las personas que tienen COVID no tienen que hacer confinamiento. Probablemente la causa sea dificultad que puedan hablar con las compañeras y los compañeros periodistas que están allí intentando recoger los testimonios para que sepamos qué ha ocurrido y intentar cumplir con su función para que no haya impunidad, como en otros casos anteriores que seguro que recordarán, como lo que ocurrió en la playa de Tarajal o lo que ocurrió en 2005 en la valla de Ceuta. Así que queríamos comenzar este acto guardando un minuto de silencio, porque nos parece que no se puede admitir como algo más, ¿no?, de las terribles violencias que sufren las personas migrantes, una más, sino que tenemos que pararnos y reflexionar sobre lo que significa estas muertes provocadas. No se puede hablar de asesinato porque para eso está la justicia, pero normalmente no se dan investigaciones, así que hemos decidido guardar un minuto de silencio en memoria no solamente de estas víctimas, sino de las que se llevan desde hace más de 2 décadas provocando con la política de cierre de fronteras en el Mediterráneo y que, según la Organización Internacional de Migraciones, son 24.184 personas las que han desaparecido en el Mediterráneo hasta el día de hoy, 27 de junio de 2022. Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por haber mantenido ese minuto de silencio. Y ahora sí, quería agradecer al Centro Dramático Nacional la oportunidad de tener este encuentro tan necesario entre representantes de las principales organizaciones y entidades que gestionan la protección internacional, el derecho al asilo en España, y darnos tiempo para pensar conjuntamente qué está pasando y cómo hemos evolucionado en esas políticas de acogida en los últimos años. Para ello nos acompaña a mi izquierda Amapola Blasco, que ella es directora general de gestión del sistema de acogida en materia de protección internacional y temporal del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Muchas gracias, Amapola, por acompañarnos. A su lado se encuentra Pepe Sánchez Espinosa, que es director de Inclusión Social de la Cruz Roja. A mi derecha, al fondo, se encuentra Quique Barbero, que es director general de ACCEM. Y aquí a mi derecha se encuentra Estrella Galán, que es directora general de CEAR. Bueno, ha coincidido precisamente que este encuentro tenga lugar pues apenas 48 horas después de estos trágicos acontecimientos, y eso nos obliga también o deja en mayor evidencia la diferencia de trato, la diferente vara de medir que se da con las personas refugiadas procedentes de países como Ucrania, que huyen también de una guerra, y la diferencia que se le da a personas que huyen también de conflicto, de miseria, pero también en busca de oportunidades y en busca de derechos de otros países que no son europeos, ¿no? Por tanto, tenemos que analizar qué dice sobre nuestra sociedad y sobre nuestras instituciones el hecho de que, cuando ha tenido lugar
la guerra de Ucrania y millones de personas, porque en las primeras semanas, como recuerdan, nada más que en las primeras 3 semanas salieron más de 3 millones de personas de Ucrania, se agilizaron todos los trámites para aprobar mecanismos rápidos para regularizar la situación de las personas que solicitan asilo, y hubo una ola de solidaridad de muchísimas familias, no solamente en España, sino en otros países, queriendo acoger a las personas migrantes. Así que, bueno, me gustaría escuchar una breve reflexión por su parte, cuando digo breve, 3-4 minutos, sobre lo que ha pasado este viernes en Melilla, y también eso lo que evidencia sobre la distinción, ¿no?, del trato que reciben personas de países europeos, como es el caso de Ucrania. Si le parece, empezamos con usted, Pepe, y así vamos en el orden de que están sentados. Muchas gracias. No sé si tengo que... ¿Sí? ¿Así o no? Ahora, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias y buenas tardes a todos y todas. Pues por nuestra parte, hablando de los sucesos y del drama que se ha vivido en la valla de Melilla y de todas estas personas, lo único que podemos decir es, desde luego, lamentar toda la pérdida de vida humana y lamentar también todas las personas que están heridas. Por nuestra parte, por parte de Cruz Roja, estuvimos atendiendo a las personas que ya habían saltado la valla. Atendimos a más de 80 personas, trasladamos al hospital también a 9 personas. Es decir, bueno, en la medida de lo posible, las que habían llegado sí les dimos atención. Y en el resto, pues, hemos ofrecido nuestros servicios de restablecimiento del contacto familiar y de búsqueda para poder, apoyar a las familias, acompañar a las familias para que puedan saber cuál es el destino de sus familiares. Pero bueno, todavía esto está en el aire, dependiendo de cómo se evolucione, ¿no? Es verdad que, bueno, si se hace la comparación, bueno, por nuestra parte creemos que la atención que se ha dado a las personas ucranianas ha sido una atención muy rápida, ha sido una atención ejemplar y que valoramos y apreciamos, y desde luego lo que nos gustaría es que esta atención se diera igual a todos los colectivos. Quizás estemos soñando, pero ese sería el sueño, que algún día pues todas las personas que necesiten protección puedan tener esta misma protección que se ha dado a las personas ucranianas. Y en eso trabajamos y luchamos día a día y ojalá lleguemos a verlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues mi valoración sobre lo ocurrido es una profunda tristeza y conmoción por todas las muertes ocasionadas por ese enfrentamiento. Yo llevo 16 años trabajando para las personas migrantes y quiero pensar que trabajando para, o intentando al menos mejorar un poco su calidad de vida, sus oportunidades. Y en días como hoy, pues bueno, pues es muy, muy duro pensar que hay muchos que no van a conseguir esa oportunidad y que se han quedado en el camino de una forma tan dura. También me plantea una reflexión, que es cómo vamos a afrontar los retos que la gestión de los flujos migratorios va a poner delante a nuestro país y al resto de países de nuestro entorno, de nuestro ámbito europeo. No nos olvidemos que formamos parte de la Unión Europea y eso marca también un marco jurídico al que no podemos dar la espalda, o que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas, la intervención que hagamos. Creo que días como hoy, como ayer, nos invitan a reflexionar sobre qué gestión queremos hacer de nuestras fronteras, de las personas que se acercan a ellas buscando, bueno, pues en muchos casos mejorar su vida, en otros huir de situaciones de conflicto, de persecución. Desde luego no es un ejemplo de una gestión, bueno, pues adecuada a lo que se ha hecho, lo que ha pasado en la gestión en la frontera. Lamentar profundamente la pérdida de vidas humanas, por supuesto, y también decir que nosotros desde el ámbito de mi responsabilidad hemos acogido en el centro de estancia temporal a las personas que han llegado a Melilla, a todas ellas, que en ese centro se les está prestando no solo acogida, sino también un acompañamiento, por supuesto atención sanitaria, en el mismo centro a los que la precisan o fuera de él cuando en el centro no podemos atenderlos. En ningún caso el aislamiento tiene como finalidad impedirles que compartan su experiencia. No comparto eso contigo. Puede discutirse que haya sido necesario o no desde el punto de vista de la protección de la salud pública adoptar esas medidas, pero ese ha sido el objetivo del aislamiento. El centro de estancia temporal de Melilla es un centro abierto, no es un centro cerrado. Las personas no pueden estar confinadas porque nuestro ordenamiento jurídico no lo permite, que su estatus no lo permite.
si se adoptan medidas de aislamiento, la finalidad es precisamente garantizar la protección de la salud pública. Estas personas probablemente tenían alguna enfermedad que recomendaba este aislamiento y, en todo caso, ese periodo finalizará y podrán salir del centro y entrar como todo el resto de personas que están acogidas en ese centro. Además, al centro sí han tenido acceso las entidades que trabajan apoyándonos en la labor que hacemos en el mismo, que desde luego les acompañan y les facilitan información, apoyo jurídico, asesoramiento. Allí está CEAR, allí está Cruz Roja, allí está el ACNUR. O sea, que no es un centro ni hay confinamiento, ni hay una voluntad de aislar a estas personas y de que no compartan su experiencia. Creo que tienen la oportunidad y la tendrán probablemente cuando las circunstancias de salud se lo permitan. Y en cuanto a la exposición que has hecho de diferencia de trato, es cierto que las personas que trabajamos en este ámbito nos cuesta explicar qué ha supuesto el hito que ha supuesto la Directiva de Protección Temporal y el cambio en cuanto al acercamiento a las personas que solicitan protección internacional. Yo entiendo que es algo cuestionable, pero yo lo quiero vivir como una oportunidad y así creo que puede ocurrir. Como una oportunidad para mejorar la atención que prestamos a todos los colectivos, no solo a las personas ucranianas, sino también a las personas solicitantes de protección internacional. Creo que se ha demostrado a nivel europeo y más a nivel español que cuando se quiere adoptar una medida extraordinaria porque las circunstancias lo justifican, creo que en este caso las circunstancias justificaban la adopción de medidas extraordinarias que amparan precisamente una desigualdad de trato o medidas excepcionales, como son la puesta en marcha por primera vez en la historia de Europa de la Directiva de Protección Temporal y en España también de mecanismos especiales para hacer posible que las personas obtuvieran de forma muy rápida, y seguro que tenemos oportunidad de hablar a lo largo de la tarde, esa protección temporal. Creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad para ver que sí se puede, que hay cosas que se pueden hacer que pueden mejorar el acceso al procedimiento de las personas que solicitan protección temporal, no solo al procedimiento, sino además también a todo lo que implica el acceso al procedimiento, que es a su documentación, a su acceso a los servicios públicos, al acceso a la acogida, que es la parte en la que ahora mismo tengo una responsabilidad mayor. Y todo lo que en este camino hemos ido construyendo, aprendiendo, mejorando para la atención a personas ucranianas, creo que en gran medida, o al menos en eso trabajamos cada día personalmente y desde luego todo el equipo que me acompaña, se puede quedar mucho de ello para atender a las personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional. Yo me quedo con eso, con que hay circunstancias excepcionales como es la que ha ocurrido en Europa, en la que medidas como esta están absolutamente justificadas. Probablemente no es la única circunstancia en la que esto esté justificado, pero desde luego esta lo es. Yo creo que hay que felicitarse de que esta circunstancia se haya dado respuesta con una medida tan importante y tan rápida, y lo que hay que hacer es que se quede y que se pueda extender a otras realidades que nos ocupan y, desde luego, a mí me han ocupado en los últimos años de mi vida profesional y espero que me sigan ocupando mucho más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer, además, especialmente la presencia de Amapola, porque sé que es un día de muchísimo trabajo para todas las personas que están en esta mesa, especialmente para ella. Luego ya no es una cuestión de debatir, pero entraremos en más detalles, pero les puedo asegurar que es una suerte que podamos tomarnos el tiempo para hablar con profundidad y serenidad sobre todas estas cuestiones. Estrella. Muchas gracias. Me sumo a las palabras de tristeza, ¿no?, que manifiestan mis compañeros, las personas que trabajamos con refugiadas y refugiados cada día. Sabemos el drama que hay detrás de cada uno de ellos y, en particular, esta situación que se ha vivido en Melilla yo creo que comporta análisis o requiere algún análisis que seguro muchas de vosotras y vosotros no conocéis y que puede ser de interés. A muy pocos metros, a escasos metros de donde ha ocurrido ese drama, hay un puesto en la frontera donde las personas podrían solicitar asilo con absoluta tranquilidad. El problema es que esas personas no pueden acercarse, ni tan siquiera pensar en acercarse a ese puesto fronterizo, puesto en marcha hace unos años, precisamente porque era un requisito,
una condición exigida por la Unión Europea. Ese puesto fronterizo está en la parte de la frontera que pertenece a España. Evidentemente, los subsaharianos tendrían que pasar previamente por la parte marroquí y claramente alguien está dando una instrucción para que esas personas no puedan acercarse hasta la frontera española. Y luego, por otro lado, nuestra ley de asilo contempla en su artículo 38, esto suena a listilla de ley, que no lo soy, pero un artículo que llevamos nosotros reclamando que se ponga en marcha desde hace, o que se active desde hace mucho tiempo, el artículo 38 plantea la posibilidad de que una persona que necesita protección internacional pueda recurrir a consulados o a embajadas a manifestar su necesidad de solicitar protección internacional y que esa persona sea trasladada de una forma segura y legal al país de ese consulado o embajada para formalizar su solicitud de asilo. En Nador hay un consulado donde las personas subsaharianas tampoco pueden acceder a él. Por tanto, yo creo que son elementos a tener en cuenta que visualizan o que hacen también entender por qué 2.000 hombres o 2.000 jóvenes se juegan la vida en una valla con unas dimensiones terribles y con una agresividad en sí misma como símbolo terrible. Y en ese sentido yo creo que ahí los medios de comunicación, Patricia, ahora esto va para ti, tenéis también un rol importantísimo a la hora de trasladar mensajes que no siempre son lo más positivos, ¿no? Yo por ir incorporando otros elementos, ¿no? Sumándome a todo lo que han planteado ya Pepe y Amapola, cuando se habla de por qué a unos se recibe de una manera o a los ucranianos blancos, rubios, ojos azules de una manera y a los negros de otra, posiblemente también tiene que ver con cómo se nos prepara a nosotros para esa recepción. Al ucraniano nos han preparado a todos con un mensaje clarísimo de bienvenida, empezando por los líderes europeos, nuestros propios líderes. Todos los mensajes eran positivos hacia ese colectivo y el lenguaje cala en nuestra forma de entender el mundo, sin lugar a dudas, y de enfrentarnos a las situaciones. Y, sin embargo, a las personas subsaharianas, para empezar, aunque no nos digan nada, ya nos están poniendo una valla de 6 metros, creo que son 6,6 de altura, para que entendamos simbólicamente que lo que hay detrás de la valla es una amenaza para nosotros. Por tanto, yo creo que hay muchas claves que a veces no son explícitas, pero están implícitas en esos símbolos o en ese lenguaje no verbal, que en esta casa, el teatro, es, yo creo, el mejor sitio para estrujarla y entenderla. Y simbólicamente yo creo que hay muchas cuestiones, tanto en el lenguaje como en los símbolos físicos, que ya nos hacen posicionarnos en cómo recibir a unos y a otros. Me sumo a lo que plantea Amapola. Creo que la experiencia de Ucrania hace ver que se pueden hacer políticas migratorias de otras características, de otra mirada, y desde luego las organizaciones que trabajamos en ello vamos a exigirlo, porque se ha demostrado que se puede, que cuando hay voluntad política se puede hacer de otra manera. Entonces ahora ya no depende, aunque haya matices en el perfil jurídico de las personas, como ha explicado Amapola, por supuesto, pero en ese sentido creo que es el momento de poner sobre la mesa que se ha podido, y si se ha podido con 124.000, creo que son, en menos de 3-4 meses, que ha sido agotador para todas y todos, para todas, se puede gestionar de otra manera las migraciones, independientemente de dónde vengan las personas. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que ahí, por lo que apuntaba Estrella sobre la importancia de los otros discursos, ¿no? Y otros lenguajes que se dan a la vez que se generan normas, que se aprueban protocolos, será muy interesante el momento en el que Reino Unido, al igual que España, también aprobaba ese protocolo de regularización express para las personas solicitantes de asilo procedentes de Ucrania, y
aprobaba la ley que permitía la deportación de las personas que llegaban a través del Canal de la Mancha a Ruanda. Afortunadamente, ese vuelo de la vergüenza, ¿no?, que era el que estaba anunciado para llevar a estas personas a Ruanda y dejarlas allí en campos de refugiados, no se dio. Y no se dio también por la presión internacional, por el trabajo de las organizaciones de derechos humanos, por la presión de activistas y defensoras de derechos humanos. Pero todo eso lo que hace es reforzar ese discurso de hay subcategorías humanas, ¿no? Y hay algunas que merecen la solidaridad, hay otras que no la merecen y no merecen la empatía. Y yo creo que era muy interesante también en estos días ver cómo hay discursos que hace 20 años eran muy marginales en términos de las migraciones y de las personas refugiadas que llegaban a través de la frontera sur, y este fin de semana sí que escuchamos mucho como las personas que han muerto de diferentes formas y por la violencia de la frontera tienen derecho sus familiares a saber que están muertas, ¿no?, y a ser informadas. Esto hace, insisto, 20 años era como una cosa absolutamente secundaria que no cabía en el debate porque lo mínimo era defender el derecho a la vida. Y creo que eso es un avance, pero al mismo tiempo el tener que recordar esto pues nos da cuenta de lo poco humanos que seguimos considerando a estas personas si ni siquiera una de las prioridades es la información, ¿no?, o el hecho de que se esté exigiendo que no se les entierre hasta que no se haga autopsias y demás. Quique Barbero, por favor, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, agradecer al Centro Dramático Nacional, en primer lugar, poder estar aquí hoy con todas vosotras y vosotros. Evidentemente, el sentimiento de tristeza, dolor, por las imágenes y por lo que ocurrió en La Valla es el mismo, ¿no? Quiero decir, bueno, pues Accent también estamos en Melilla, también sabemos, porque esto ha sido una plasmación y una cosa horrible, más de lo que ha sido otras veces, pero gente cruzando esa valla y dejándose la piel literalmente en la concertina es algo bastante habitual, que entran por goteo esas personas, ¿no? Al final esa valla, uniéndolo un poco a lo que decía Estrella, es la plasmación de lo que es la Europa fortaleza. Es decir, esa valla simboliza perfectamente el no a que las personas puedan llegar a lo que en otro tiempo fue un espacio de libertad y de seguridad, y donde se firmó una convención de Ginebra donde lo que decía es que se acogiese a todas las personas que tenían que huir de su país por ser perseguidas, cuando lo que se está dando es la imagen contraria a través de esa valla, ¿no? Para Accent hay un elemento fundamental y que cobra más fuerza, y cada vez lo decimos con más ganas, cuando pasa este tipo de cosas, que es el tema de las vías legales y seguras. Es decir, es mucho de lo que se ha dicho aquí también de otras maneras, pero estamos viendo el efecto final o el horror final en lo que ha pasado en esa valla. Pero el viaje para todas estas personas es muy duro, muchas personas mueren en el viaje, muchas personas mueren en el desierto y, por supuesto, muchas personas están muriendo en el mar. Bastantes más seguro que la cifra que ha lanzado antes Patricia, que es la que se tiene recogida de las 24.184 personas, pero los datos reales no se tienen. Quiero decir, con eso es con lo que hay que terminar acabando. Quiero decir, la gente por migrar buscando seguridad o buscando un mejor futuro económico no puede morir en esa ruta, que muchas veces no es la muerte, pero son también unas consecuencias horribles de abusos, de esclavitud, de, por supuesto, trata de personas, etcétera, etcétera. Eso es lo que no puede ocurrir en ningún caso desde nuestro punto de vista. Con respecto a lo de Ucrania, estamos muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, tanto por parte de Amapola como de Estrella. Accent, como mínimo, desde la guerra de Siria, pero yo creo que incluso antes reclamábamos ya la aplicación de esta directiva de protección temporal, porque era la manera de asegurar que las personas que salían de una guerra pudiesen ser acogidas en las condiciones que merecían en Europa. El que se haya aplicado por primera vez en Ucrania nos va a servir a todos, a todas, seguro, para reclamarlo en los próximos conflictos que posiblemente y desgraciadamente haya, con lo cual yo creo que va a ser pues una buena cuestión el saber que Europa esta directiva ya ha sido capaz de aplicarla y llevarla a todos los países. Y luego yo creo que el que se hayan llegado pues a poder poner en marcha dispositivos como los CREADE, que todos los que estamos aquí gestionamos alguno en colaboración con el Ministerio,
creo que también es una gran noticia. Son centros de recepción y derivación de personas a otros dispositivos y digamos que de alguna manera supone una forma más organizada y gestionada de trabajo con las personas, con lo cual, pues evidentemente sí que ha habido esa distinción de Ucrania con respecto a otras nacionalidades que han salido de una guerra, pero yo creo que por lo menos ha de servirnos para que todas esas medidas que se han puesto en marcha puedan continuar con los próximos desastres que desgraciadamente ocurrirán. Patricia, discúlpame, como me imagino que luego evolucionamos hacia otra cosa, hay un dato importante que me gustaría compartir y es que las personas que han saltado la valla o que intentaron saltar la valla este viernes eran mayoritariamente de nacionalidades que son susceptibles de solicitar protección internacional. Y nosotras, analizando el porcentaje de aprobación del asilo en nuestro país de estas nacionalidades, pues, por ejemplo, Chad está en el 81%, o sea, el 81% de las personas de Chad que solicitan asilo se les concede asilo y el 92% de las personas de Sudán que solicitan asilo en nuestro país reciben asilo. Por tanto, la mayor parte de las personas que han sufrido esa situación, en el momento que estén en España, posiblemente reciban protección internacional. De estos 133 habrá que ver los casos, pero solo por su nacionalidad y por el conflicto que huyen ya responden a un perfil muy concreto. Y me parece que ya es un dato que todavía se suma a la gravedad se suma más a la gravedad del asunto. Perdonad por... No, en absoluto. De hecho, a la siguiente reflexión que me gustaría que hicieran, pero que además se pueden cortar y complementar para que no tengan que contar desde el punto de vista de cada una de sus organizaciones y entidades. La visión es precisamente ese protocolo, esa reforma que se aprobó para acoger a las personas de nacionalidad ucraniana, entendido como un avance que ahora no hay que extender a otras personas, es uno de los hitos más importantes que se ha vivido en términos de protección internacional en los últimos años. Me gustaría saber, en esta última década, para ustedes como organizaciones, porque no solamente queremos hacer críticas, sino también identificar cuáles han sido esos grandes avances que hemos vivido, cuáles serían otros avances que tenemos que tener presentes, que se han incorporado al marco español en la protección de personas refugiadas, en su trabajo como organizaciones y también desde el Ministerio. Bueno, creemos que ha habido un gran avance en toda la atención que se da a las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Lo comentábamos hace un ratito, pues el volumen de, por ejemplo, nosotros en Cruz Roja en el año 2015 teníamos 195 plazas de acogida y en este momento estamos cercanos a las 20.000. Entonces, bueno, es verdad que el nivel de la capacidad de dar acogida a las personas que llegan a nuestro país se ha ampliado muchísimo. Bueno, en estas cifras que estamos hablando. Concretamente, en el caso de las personas procedentes de Ucrania, es verdad que ha sido un reto importantísimo para todas las que estamos en esta mesa y es verdad que en 3 meses pues, se ha dado acogida a más de 30.000 personas, de las cuales pues, unas 20.000 todavía siguen alojadas en los recursos de no solamente Cruz Roja, sino del sistema de acogida. Pero no solamente es un tema de magnitud y un tema de volumen de cifras, sino también en la atención que se da a cada una de estas personas. Esto ya lo decía, cada una de estas personas, cuando hablamos de cifras se pierde lo que es el rostro de cada una de ellas, pero cada una de estas personas necesita una atención especializada, no solamente en el primer momento, con una atención psicológica, con asesoría jurídica, sino también con un itinerario que les ayude a insertarse, a integrarse en las sociedades que les acogemos y trabajar por su inserción laboral, el desarrollo de competencias, la escolarización de los menores, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que también ahí, de lo que fue el programa hace unos años a lo que es ahora, se ha profundizado también mucho más en que todo el volumen de personas a las que se atienda puedan también integrarse en España como sociedad. Entonces yo creo que esto también es un gran avance, que habrá muchísimas otras cosas que seguir avanzando, pero aquí creo que también concretamente en la acogida de personas ucranianas pues esto se ha puesto en valor y ha sido evidente por todo lo que se ha conseguido hacer en un periodo muy cortito de 3 meses.
Si os parece, continuad desde las entidades para que Amapola pueda concluir un poco desde la visión de la Dirección General. Pues voy yo, que le he dicho a Pepe, pues ahora me toca a mí. A ver, yo creo que el gran cambio no es tal, sino cómo el sistema se ha ido adaptando a los cambios, que es distinto. Por el volumen, como ha dicho Pepe, pero también porque los colectivos van cambiando. Es decir, evidentemente los conflictos van saltando de unos países a otros, o hay tal dictadura aquí o allá, por lo que hace que más personas sean perseguidas, y las nacionalidades son muy distintas y la intervención evidentemente es distinta, es decir, por temas culturales, etcétera, tal. Entonces, yo creo que una de las mejoras continuas es cómo el sistema con las organizaciones se va adaptando. Es un sistema que han estado durante mucho tiempo otras entidades. En el caso de ACCEN cumplimos 30 años este año acogiendo personas refugiadas, pero ahora mismo ya no somos 3 entidades, ahora mismo hay 19 o 20, por ahí más o menos. Y también sigue evolucionando el sistema. Y luego es verdad que todo eso va siempre con, en este caso es la Dirección General de Amapola, pero siempre en la comunicación con la coordinación y comunicación con la Secretaría de Estado de Migración o el organismo que en ese momento lo lleve, siempre está ahí, porque evidentemente es un trabajo conjunto que se hace entre las entidades y la administración, y eso es así. Yo creo que es lo más destacable. Luego se ha ido evolucionando mucho, por lo que os decimos. Entonces, ahora, por ejemplo, probablemente se esté más atento a ciertas situaciones de personas en situación de vulnerabilidad que a lo mejor antes se pasaban más por alto, temas de trata, temas de salud mental, etcétera, etcétera. Todo eso, que antes a lo mejor era un grupo, como decía Pepe, muy reducido y bueno, iban todos por un mismo camino, ahora mismo sí que se tienen, en ese sentido, todos hemos evolucionado y más personas especializadas que puedan ir trabajando con los distintos grupos o colectivos, ¿no? Yo creo que es un poco, digamos, las mejoras y garantías del sistema en todo este tiempo. Sí, poco más que decir. Yo creo que hemos pasado de ser un país de misión de refugiados a recepción en relativamente poco tiempo. Pero además es que no hace tanto tiempo, y estoy hablando de antes de 2015, España recibía en torno a 2.000 solicitantes de asilo al año y ahora estamos en cifras que no sé cómo acabarán este año, porque más o menos las solicitudes de asilo vienen siendo, sin contar Ucrania, 9.000 al mes. Por tanto, cerraremos con más de 100.000 este año, más Ucrania, que eso ya pues son otros 124.000, así que 225.000 así del tirón, pero hemos cerrado este último año, el 21 se ha cerrado con 85.000, creo que han sido. Por tanto, veis que son unas cifras de unas dimensiones claramente que requerían un crecimiento, una profesionalización, una flexibilidad del sistema que a veces no es fácil, pero que ha ido también adquiriendo sus competencias para perfiles muy concretos. Y como decía Quique, se han ido poniendo en marcha algunos recursos específicos para perfiles vulnerables. Y quiero hacer referencia, por ejemplo, a las víctimas de trata. El sistema está muy alerta a las personas víctimas de trata, que desgraciadamente es la nueva esclavitud del siglo XXI y muchas de las mujeres que nosotros atendemos son víctimas de esa lacra social. No es fácil, no es un reto fácil. Primero porque cada colectivo tiene sus características. No es lo mismo acoger a personas de origen sirio que a personas de origen ucraniano. No es lo mismo acoger a mujeres que a hombres, no es lo mismo acoger a familias que a personas solas, y en ese sentido el sistema ha ido generando estructuras para poder dar la mejor respuesta posible a todas estas características diferentes de la población. Margen de mejora todo el del mundo, pero también, y podría decir otra cosa, aunque esté aquí Amapola, también hay una actitud de escucha por parte del Ministerio que trabaja en este sentido. Y bueno, yo creo que el sistema es un sistema vivo que vamos adaptando entre todas en función de la propia experiencia y de las necesidades del momento. ¿Que a veces nos gustaría que fuera mucho más flexible y más rápido? Sí. ¿Que la administración es un elefante que a veces no tiene la rapidez que desearíamos? También, pero que se hace mucho, yo creo que hay que analizarlo de una forma objetiva. Ahora, cuando hablamos del sistema, parece que solo hablamos del sistema acogida, y el sistema tiene 2 patas: el sistema de asilo,
que además está gestionado por el Ministerio del Interior, y el sistema de acogida, que está gestionado por el por el Ministerio de Inclusión. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en otros momentos Ministerio de Trabajo. Bueno, hemos ido cambiando de nombre y de competencias. El de Interior siempre ha sido el mismo, el del Interior. Estamos en dos mundos diferentes. No sé si los demás van a querer expresarlo con tanta contundencia. Yo lo digo como lo vivimos. El Ministerio del Interior genera toda una estructura para dificultar el acceso a la protección internacional. Y el Ministerio de Inclusión trabaja en el proceso de integración de las personas. Y entonces hay un desequilibrio interno que a veces es muy difícil de gestionar por nosotros, las entidades que estamos en el sistema, y bueno, que Amapola, si puede hablar, pues diga cómo lo llevan ellos, pero desde luego es a veces una esquizofrenia difícil de gestionar. Bueno, Amapola. Bueno, en cierto modo ya me han pisado la intervención, pero bueno. Para mí realmente el hito más importante en los últimos años, y que además lo he vivido en primera persona o en segunda o en tercera, según me ha tocado en cada momento, ha sido precisamente el nacimiento del sistema. Acogida en este país ha habido hace mucho tiempo, acogida de personas refugiadas, pero no ha habido una respuesta desde un sistema. Yo lo cifro aproximadamente en el año 2014-2015, que es cuando empezó a construirse el sistema de acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional. ¿Y por qué me parece un hito importantísimo? Porque me parece que es fundamental que la respuesta a las personas refugiadas, la respuesta de acogida, de atención de sus necesidades, se dé desde un sistema, se sistematice, además de ser desde un sistema que es público. O sea, la gestión del sistema es en colaboración con entidades no gubernamentales, pero la gestión es pública, la responsabilidad de la gestión de ese sistema es de lo público. O sea, eso es muy importante. Que además sea a través de un sistema esencial, porque un sistema genera derechos, un sistema genera recursos, un sistema está obligado a regularse, a construir sobre una serie de procesos que tiene que definir, que tiene que regular, que dan un marco jurídico a las personas beneficiarias y a otras que se acercan al mismo. Entonces, eso no es baladí, no es lo mismo dar una respuesta como se daba antes de 2014 a las personas refugiadas a través de programas que estaban muy atomizados aquí y allá, subvencionados a través de convocatorias, que la respuesta esté sistematizada, esté con un marco común para todas las personas refugiadas, que empezó siendo un embrión en 2014 y 2015, pero a partir del que se ha construido pues toda una serie de derechos, programas, que se ha cristalizado ahora en marzo de este año, de 2022, que por primera vez se ha regulado mediante Real Decreto todas las características del sistema, o sea, todos los programas, toda la intervención que se hace en el sistema de acogida, los derechos que tienen las personas que son beneficiarias del mismo, cómo se accede, qué requisitos hay que cumplir para el acceso, qué requisitos hay que cumplir, cuáles son las causas de baja, cómo tiene que hacerse el procedimiento. Todo eso es importantísimo porque el marco jurídico lo que le da a las personas es seguridad jurídica, posibilidad de reclamar cuando no se sienten suficientemente atendidas, porque precisamente nos permite mejorar. Es muy difícil mejorar algo que a veces decimos lo que no está escrito no existe, ¿no? Pues algo que no está sistematizado, que no está recogido, que no está regulado, es muy difícil, sobre todo cuando hablamos de la Administración, mejorarlo. Además, precisamente desde que construyes un sistema puedes mejorar toda la actividad que haces en él, porque como la tienes descrita, pues vas identificando dónde están sus debilidades, dónde hay cuestiones que mejorar, cómo crecer. De verdad que es fundamental. O sea, me parece el hito histórico importantísimo el haber sistematizado, haberlo hecho en el marco de un sistema público, insisto. Es algo que hemos construido entre muchísimas personas. Muchas de ellas están aquí hoy, otras, bueno, han estado, se han ido, han vuelto. Y en muy poquito tiempo, porque ya os digo que lo cifro en 2014, fijaos, han pasado muy poquitos años. Es un sistema muy nuevo, muy joven, con toda la debilidad que ello implica y también la fortaleza, porque también es un sistema que, bueno, que está todavía lleno de ilusión, de potencia. La gente que lo ha construido, pues bueno, pues está precisamente generando algo nuevo, algo valioso. También es verdad que tiene la debilidad de, bueno, pues de estar al borde de los acontecimientos. Yo me comparo muchísimas veces con el sistema de salud, con todas las distancias del mundo, ¿no?
Pero bueno, pues fijaos el cambio que supuso para este país que la atención sanitaria, no solo por el acceso a la sanidad pública, pero que la atención sanitaria fuera a través de un sistema público de salud. Que cambio, bueno, eso es un cambio sustancial en la mejora de la calidad de vida de las personas. Pues imaginaros lo que ha supuesto el sistema y lo que supondrá si sigue creciendo y evolucionando, que eso espero, para la atención que prestamos a las personas solicitantes de asilo. Me parece que es algo que tenemos que defender, que, como dice Estrella, margen de mejora absolutamente. Eso, si no, además, es que, vamos, que no tendría sentido. Esto es algo vivo, los retos son inmensos, hay que adaptarse continuamente, pero yo defiendo la potencia que tiene el sistema, lo valioso que es, todo lo que nos ha permitido ir caminando, la respuesta que ha podido dar, la respuesta que se ha dado a Ucrania no se habría podido dar si no existiera esa estructura, que a pesar de que la hemos tenido que complementar con nuevas medidas, que hemos tenido que repensar todos los flujos, pero lo hemos hecho desde una estructura persistente. Entonces, hubiera sido muy difícil dar una respuesta como la que se ha dado y como la que se ha dado a la crisis de Ucrania, la que se dio a la crisis de Siria, la de Afganistán, si no se hubiera sembrado esa semilla, a partir de la que luego también construimos otras muchas cuestiones y seguiremos en ello, vamos, seguro. ¿Y hay algún país, el modelo de algún país que os haya servido de referencia o que destacarías como fuente de inspiración para este sistema público de asilo? Bueno, muchos y ninguno. Es que España es un caso un poquito peculiar precisamente por una de las cosas que ha comentado Estrella, porque la mayoría de los países de nuestro entorno la competencia para la tramitación del procedimiento de asilo y la de la acogida la tienen en un mismo ministerio, que suele ser el Ministerio del Interior. Hay países en los que no es así, como Italia, que también es un país muy cercano. También es un país peculiar por eso, es un país muy peculiar porque somos un país en el que, a pesar de que las comunidades autónomas tienen competencia en materia de atención por tenerla en materia de asistencia social, tendrían competencias para atender a las personas refugiadas. Esto ha sido algo en el que han entrado y salido las comunidades autónomas, pero no se ha consolidado un modelo de reparto de responsabilidades entre Estado y comunidades autónomas. Yo creo que es algo que está por hacer, es otro de los retos que tenemos pendientes, es algo que se ha puesto sobre la mesa en distintos momentos de esta historia tan reciente, ¿no? Desde 2014 hasta ahora, pero de hecho se ha puesto y no se ha profundizado en ello. Ahora mismo la gestión de la atención a personas refugiadas básicamente recae sobre el Estado, sin perjuicio de que obviamente las comunidades autónomas tienen su parte de responsabilidad en lo que refiere a competencias en materia de educación, de salud, pero la acogida, el acompañamiento a las personas refugiadas, la primera atención la hace el Estado y la hace prácticamente exclusivamente el Estado. Hay momentos en los que también hay intervención de comunidades autónomas y de municipios, pero es un reto pendiente. Y a pesar de que ha habido otros momentos de la historia en que parecía que llegaba ese momento en que las comunidades autónomas se iban a involucrar en esta atención, pues eso no ha sido así. Mi percepción es que en el caso de la crisis de Ucrania no ha sido así. Bueno, igual no hemos sabido hacerlo y es un reto pendiente. Entonces, en ese sentido, en otros países está muchísimo más regionalizado, si me permitís la palabra, la respuesta que se hace a las personas refugiadas. Las responsabilidades están también a muchos niveles, local, regional y estatal. No es el caso de España. Bueno, pues eso es algo que nos diferencia y que te permite compararte en algunas cosas. Sí que cuando se ha construido el sistema a lo largo de estos años hemos compartido con otros países muchos momentos, muchos espacios para compararnos, para aprender, porque en nuestro caso, un sistema tan joven ha tenido que aprender muy rápido y mucho de otros modelos y también de su propia experiencia, de la experiencia de otros programas que han sido valiosísimos. O sea, no quiero, por supuesto, restarle valor a todo el trabajo que se hizo antes de 2014. O sea, que dices, ¿alguno que haya inspirado especialmente? Yo no lo diría personalmente, no diría que haya algún país que nos haya inspirado especialmente. Ha sido muchos en muchos momentos y cuestiones diversas. El tema de los CREADE resultó muy inspirador el trabajo que se hace en Alemania, precisamente porque hubiera grandes centros de recepción en los que a las personas se les pudiera facilitar el acceso al procedimiento, a la vez que el acceso a la acogida, a la vez que información sobre servicios públicos disponibles para ellos. Bueno, pues eso en Alemania ocurre en algunos lugares y nos sirvió como... Era una idea que teníamos y que se ha cristalizado en el caso de la respuesta a Ucrania. O sea que, bueno. Vale, y quería también aclarar el aspecto anterior sobre el confinamiento en el CETI, para que lleguemos a un acuerdo, porque como yo estoy aquí no puedo decir que yo lo he visto, pero sí leyendo a compañeras como Laura Baró en El País o Gabriela Sánchez en el diario.es, hablaban que estaban allí, que tenían que hablar
precisamente, ¿no?, con las personas refugiadas que habían conseguido cruzar a través de unos barrotes que conocemos todas las personas, los periodistas que trabajamos en Melilla, que esta vez estaban tapados por guardias de seguridad, que ellos intentaban comunicarse, efectivamente, porque no pueden salir, porque es establecido que siendo un recinto abierto como es el CETI, pues por razones de salud, como comentaba Amapola, pues no van a poder salir, pero que lo que se estaban encontrando es que continuamente los guardias de seguridad están intentando tapar con esas barreras que han interpuesto en las vallas que rodean al CETI para que no pudieran comunicarse, no solamente con los periodistas, sino también con otras personas migrantes y refugiadas que pueden salir del centro o que ya viven fuera y que querían comunicarse con ellas, ¿no? Entonces, estas son las informaciones que nos están llegando, que hay fotografías y vídeos y que sí era un trato diferencial con respecto a llegadas de otras personas refugiadas de las últimas semanas, pero solamente por aclarar este aspecto. Si quieres apuntar algo más. Bueno, vamos, que lo que yo te decía es que yo creo que a eso no se le puede... Tú has hablado de confinamiento, de que las personas estaban aisladas. En ese centro trabajan organizaciones, trabaja el ACNUR, han tenido acceso a estas personas y lo siguen teniendo durante el tiempo que están allí. Probablemente en muchos casos, también desde del trabajo que hacen mis compañeros en el centro, se trata también de proteger a las personas, o sea, desde fuera lo que se puede vivir como ocultamiento, pues desde dentro también hay que proteger a las personas que viven allí. Y en muchos casos la presencia de la expectación que ha generado todo esto, también en la prensa, a veces es muy irrespetuosa. Entonces, esa expectación también invade su intimidad, o sea, como casi todas las cosas de la vida, hay que ponerse de un lado y del otro del espejo, ¿no? En este caso de la valla. Entonces, bueno, pues es verdad que tanta expectación altera muchísimo la vida del centro, de las personas que han sufrido este trance tan horrible y de las que viven allí. Tanta gente alrededor del centro, tanta presión mediática, tanto interés repentino, pues es muy violento y distorsiona mucho el trabajo que se hace en el centro, la atención que damos a las personas. No nos olvidemos tampoco de eso, de que a veces el acercamiento que se hace a ellos es muy irrespetuoso, mucho. Entonces, probablemente las personas que están allí todos los días trabajando y atendiendo a los residentes también piensen en que no es la mejor forma de acercarse a las personas que están dentro. Probablemente, o sea que eso también habrá que pensar en ello. Bueno, hemos hablado sobre los grandes avances que se han vivido en los últimos años y tenemos que hablar de los retos y problemas que siguen existiendo. Bruselas la semana pasada ya anunció que como consecuencia precisamente de la guerra de Ucrania se prevé que va a haber grandes hambrunas en los próximos meses que van a provocar grandes éxodos también procedentes de países africanos y esto va a tener como consecuencia que probablemente veamos episodios parecidos a estos en los próximos meses o años, pero además hemos visto en los últimos años en España como la crisis económica, el encarecimiento de la vivienda, la falta de oportunidades laborales también han lastrado los procesos de inclusión de las personas solicitantes de asilo y refugiadas una vez que se acaban, ¿no?, los primeros 18 meses de acompañamiento. En opinión de las personas que nos acompañan, de las entidades que trabajan con estas personas, ¿cuáles son los siguientes pasos que habría que dar para que esa acogida pues sea más global y que permita la inclusión de estas personas en nuestra sociedad una vez que ya se les ha garantizado que llegan a un lugar seguro y que tienen esos primeros 6 meses de un espacio donde poder recuperarse, otros 6 meses de acompañamiento para encontrar una vivienda que puedan alquilar con ayudas y otros 6 meses para lo que puedan requerir, ¿no? Pepe. Bueno, yo creo que precisamente una de las cosas que comentábamos, en el caso de las personas procedentes de Ucrania hay una ventaja enorme y es que desde el primer momento que llegan, a las 24 o 48 horas en la mayoría de los casos, ya saben que tienen protección temporal, que tienen residencia, que pueden acceder a los servicios y que tienen permiso de trabajo. Lo cual, esto facilita muchísimo si hablásemos de otras nacionalidades, de otros colectivos donde ya lo mencionaba, pues tienen que presentar la solicitud, manifestarlo, formalizarlo, hacer todo el expediente. Bueno, hay un periodo largo de incertidumbre donde no se sabe si finalmente van a tener protección internacional.
tienen que esperar a tener los permisos de trabajo 6 meses después. Bueno, hay un proceso de incertidumbre que dificulta todo lo que es la integración laboral posterior. En el caso de las personas ucranianas, partimos de que ya saben cuál va a ser su destino. Bueno, cada una de ellas sabrá el tiempo que puede, o bueno, la mayoría de ellas la intención es volver cuanto antes, lógicamente, a su país de origen, pero bueno, también sabrán la procedencia y la situación que se está viviendo en sus ciudades de origen y si van a permanecer un tiempo más largo o no. Pero ya sí desde el primer momento tienen un horizonte donde podemos empezar a trabajar en los itinerarios que empiezan, bueno, lo primero por una recuperación y un restablecimiento de su estado de ánimo y de su motivación para poder iniciar estos itinerarios de integración, y a partir de ahí, lógicamente, el aprendizaje del idioma y todo lo que trabajamos para, a partir de su conocimiento y de su experiencia laboral, que puedan desarrollar las competencias oportunas para que puedan acceder a un trabajo. Esto es un itinerario también largo, pero es verdad que desde el primer momento ya empezamos con una perspectiva de saber cuál es el destino de estas personas. Y este es la principal preocupación ahora. El principal reto es seguir atendiendo a las personas que llegan al mismo tiempo que trabajar en más profundidad las que ya están aquí para que puedan integrarse de la mejor forma en nuestro país el tiempo que puedan estar aquí, de las personas, de su familia y etcétera. Claro, pero con el encarecimiento de la vivienda, con la dificultad para encontrar oportunidades laborales, ¿no? ¿Cómo se hace este proceso de acompañamiento para que una vez que se acabe no se queden en los márgenes, ¿no? En la exclusión? Sí, lo de la vivienda a nadie se le escapa que va a ser un tema muy complicado, porque lo es para cualquier persona de este país, con lo cual, bueno, pues vamos a ver qué es lo que termina ocurriendo. Sí que es verdad que suelen ser poblaciones donde se apoyan mucho entre ellas, es decir, como es lógico, en la medida en que te encuentras en un lugar desconocido, en que conoces a otras personas, sí que más o menos eso se va paliando por ahí. Pero lo que está claro es que es una población, hablo de los solicitantes de protección internacional, de los refugiados en general y refugiadas, donde hay que trabajar todo lo posible por esa integración y por esa cohesión social. Hacen falta recursos, no puede haber competencia por los recursos, que es uno de los grandes problemas que podemos tener en los próximos años, si estamos en la situación de crisis, inflación, etcétera, que hay, que se busque ese discurso una vez más de ultraderecha, donde se busca la competencia o te están quitando o estos que vienen, bueno, no se lo voy a contar al aforo que lo conoce perfectamente. Y luego creemos que es fundamental el trabajo en barrios. Este barrio es un ejemplo claro de lo que es el trabajo en barrios y el desarrollo y lo que supone esa cohesión social y esa ayuda entre vecinos. Todo eso unido es lo que lleva a esto, que es lo que ha pasado hasta ahora. Quiero decir, pocos, yo creo, de aquí podemos recordar conflictos con poblaciones de solicitantes de protección internacional, con refugiados en todo este tiempo. El trabajo ha sido este. Yo creo que el trabajo, sinceramente, y no porque lo hayamos hecho los que estamos en esta mesa, creo que se ha hecho un buen trabajo y que es una población que viene huyendo normalmente de situaciones muy duras y lo que intenta o lo que quiere es continuar su vida y la de sus hijos e hijas lo más pacíficamente posible, con lo cual no debemos ni creemos que vaya a pasar nada contrario, sino que evidentemente la situación social va a ser más complicada y eso es lo que hay que trabajar y apoyar en todo lo posible y romper todo ese tipo de discursos de los que se hablaba anteriormente. Sí, yo estando de acuerdo con lo que han planteado tanto Pepe como Quique, creo que hay también otro elemento fundamental que es un reto y una dificultad a la vez para el colectivo de refugiados y para la sociedad en general. Tiene que ver con el desmantelamiento de los servicios sociales. Desde la crisis de 2013, ya una crisis tras otra, ya no sé en cuál estamos. Los servicios sociales se desmantelaron, igual que muchos otros servicios públicos. Y en ese sentido, nuestro colectivo es un colectivo susceptible de, cuando finaliza el proceso de protección del Estado, tiene que recurrir a servicios sociales porque no tienen redes familiares, porque hay dificultades de acceso a la vivienda o al trabajo.
Y al igual que muchos otros colectivos con circunstancias difíciles, ellos tienen que recurrir. Ahí entra ese planteamiento que hacía Quique de la no competencia por los recursos, ¿no? Porque ahí al final criminalizamos al más débil, que al final serán los migrantes y los refugiados. Por tanto, yo creo que hay que hacer una apuesta porque las comunidades autónomas refuercen el estado de bienestar, los servicios sociales, los sistemas de apoyo a la ciudadanía en general, porque cuando el refugiado acaba su proceso, todo su proceso de protección, es un ciudadano más como cualquier otro u otra, pero con una debilidad, y es que no tiene las redes sociales que muchas de nosotros tenemos. Por tanto, creo que es uno de los elementos fundamentales que este país se tiene que poner en su agenda política y, sinceramente, creo que no está. Y desde los planes de la Dirección General, ¿cuáles serían, en su opinión, Amapola, los que hay que fortalecer para hacer posible una inclusión real? Bueno, con este panorama tan catastrofista que me has dibujado, Patricia, de hambrunas en África y tal, me viene grandísimo, me viene muy grande. Bueno, a ver, todo esto que estamos oyendo, que también hay que tener cuidado con esos mensajes, ¿vale?, de hambruna en África, porque esto genera una sensación de invasión, de peligro, que entiendo que este no es el foro en que estemos pensando en eso, pero eso se puede volver en contra de las personas migrantes, porque las vemos precisamente como algo que nos va a quitar lo nuestro, que nos va a hacer peligrar, etcétera. Yo creo que hay que hacer un trabajo en los países de origen, que no es el ámbito de mi competencia, pero que no hay que perderlo de vista. Ahora más en entornos tan complejos como el de guerra, como el de crisis, o sea, que si no se hace ese trabajo en los países de origen no habrá sistema de acogida, ni sistemas de servicios sociales, ni nada que pueda atender a una marea humana que podría bueno, pues movilizarse ante una situación ya como la que tú planteas, ¿no? Si no se trabaja en los países de origen y vamos hacia el camino de que no haya tantísima desigualdad norte-sur, ¿no? Eso de lo que tanto hablamos, pero que es posible, que tiene que estar eso sí que tiene que estar en la agenda política, ¿no? O sea, que acercar la igualdad, pues no haber posibilidad de gestionar los flujos migratorios, vamos, o sea, que eso lo hemos visto, ¿no? Y es uno de los grandes retos, yo creo que de este siglo y de los próximos años, ¿no? El trabajar también en esos países de origen tan desfavorecidos en los que la brecha o la diferencia de renta parece que cada vez es mayor, aunque parezca increíble, ¿no? Aunque ya parezca increíble que sea mayor de lo que aún es hoy. Pero bueno, por la parte que nos corresponde a nosotros, yo creo que fortalecer el sistema de acogida, ese es el plan, estos son los planes de la Dirección General. Va a ser un semestre, yo ya he hablado con mi familia, os lo he explicado, muy complicado. Este semestre hasta final de año, que ya me dicen, pero entonces esto ya no es una semana ni un mes, es que ya es un semestre horrible. Digo, sí, va a ser un semestre complicado porque bueno, hay mucho reto. Es verdad que al menos tenemos las grandes líneas trazadas, eso te da cierta tranquilidad, aunque luego hay que aterrizar todas esas líneas y ser capaces de llevarlas a la práctica. Va a ser duro porque vamos a tener que crecer mucho y muy poco tiempo, hay que conciliar muchas voluntades. Esta vez no tenemos un problema de financiación, o sea que hay financiación, pero hay otras dificultades. Bueno, hemos abierto distintas líneas con comunidades autónomas para también posibilitar que el apoyo llegue también a las personas, en este caso ucranianas, que no están amparadas por el sistema de acogida, que eso es un hito que no había ocurrido nunca y que lo estamos haciendo posible. Entonces, bueno, nuestros planes son fortalecer el sistema de acogida, crecer en sus capacidades de acogida y en sus capacidades de atención a las personas, abrir otras líneas para llegar a aquellos que no están en el sistema de acogida, porque están con sus familias, porque están... y sobrevivir a este año. Y bueno, y luego seguramente habrá otros retos en el horizonte que no vemos a día de hoy, pero si pensamos en hace 4 meses, seguro que ninguno de los que estamos aquí podíamos dibujar un panorama como el que hemos tenido que gestionar estos meses. O sea que, bueno, el mundo se mueve muy deprisa, los paradigmas cambian de forma absolutamente, bueno, pues yo no sé, frenética, diría yo. Entonces,
hay que tener eso en mente, pero yo creo que tampoco hay que perder la perspectiva del día a día. Y efectivamente, no sé quién ha dicho, si tú misma, que la Administración es un elefante, pues eso, es un elefante que hay que ir partiendo rodajita, rodajita, para ir resolviendo el día a día, ¿no? Y ocuparse en el día a día, y en eso estamos. De hecho, además de la respuesta, ¿no?, tan rápida para la acogida de la población ucraniana, entender y asimilar y aceptar que sí se puede, ¿no?, el mensaje que decíais de que nos tenemos que quedar con eso, yo creo que hay otras lecciones importantes que tenemos que extraer de la crisis ucraniana, que es, por ejemplo, algunas cuestiones que defendíamos muchas veces desde el ámbito de los derechos humanos, como la soberanía alimentaria, ¿no?, que parecía que era un discurso muy minoritario y de los márgenes. Bueno, pues ahora ya se ha demostrado que la soberanía alimentaria es la que no solamente es un derecho de las poblaciones locales, sino que preservarla es una forma de contrarrestar movimientos de violencia, ¿no?, y la conflictividad en el mundo. Es decir, el hecho de que gran parte del granero de muchísimos países, no solamente esté en Ucrania, sino también en Rusia, y con las sanciones no se pueda exportar parte de ese grano, pues está generando, efectivamente, ¿no?, hambre. Además, es un hambre que, como cuenta muy bien Martín Caparrós en el libro del hambre, todos los meses de junio y julio había estas hambrunas, y lo que ha pasado ahora es que se han agravado, ¿no? O el hecho de que se hablase de la importancia también de la autonomía de la soberanía energética, y cómo se ha visto que esta crisis lo que ha hecho es también aumentar la conflictividad por esa dependencia energética. Creo que es, desgraciadamente, ojalá no hubiese ocurrido, pero hay un montón de cuestiones que son cuestiones de derechos humanos que, cuando se sacaban a colación en el debate, parecía que estábamos hablando de una cosa muy marginal, muy utópica, muy pues como secundaria, y ahora se ha demostrado que es una cuestión de derechos humanos básicos. Y esto lo quería vincular también con el discurso, porque el encuentro también habla de las migraciones, ¿no?, de los movimientos de población. Vivimos en un mundo en huida. Eso está pasando en América Latina, lo seguimos viendo, esa misma crisis, ¿no?, alimentaria y de inflación y de derechos fundamentales se está viviendo ahora en Ecuador, pero además vivimos en un mundo donde muchas personas migran también, no solamente por una cuestión económica, sino en busca de derechos, ¿no? Y ahí siempre el discurso es muy interesante de organizaciones como el proyecto ODOS, ¿no?, que también conocen muy bien, y que trabaja con mujeres que llegan con bebés y con niños y niñas en las pateras, posiblemente en algún momento víctimas de trata, pero no necesariamente, y en general, cuando hablas con ellas de países africanos, lo que son mujeres que buscan derechos, que huyen de la violencia de género, que huyen de la mutilación genital femenina, y creo que esa visión también es muy transformadora. Pero es verdad que a raíz de la crisis del éxodo que vivimos en los Balcanes en 2015, se reforzó mucho ese discurso que diferencia entre migrantes y personas refugiadas, ¿no? Más allá, y además está también Paloma Fidalgo aquí de CEAR, de lo que es la descripción, que es fundamental en términos jurídicos, ¿no?, esa distinción para garantizar derechos, pero ¿cómo valoráis que a veces, también desde los medios de comunicación, se haga una distinción entre las personas que migran buscando oportunidades, ¿no?, y las personas que migran huyendo de peligros más inminentes o situaciones en las que sus vidas están en riesgo, que serían las personas solicitantes de asilo, ¿no? Y cómo, en términos de derechos humanos, muchas veces eso genera también una discriminación contra las personas migrantes. Ahora empiezo yo, Pepe. Sí. Bueno, yo creo que son dos estatus jurídicos claramente diferenciados. Migrar es un derecho, sin lugar a dudas, pero los Estados tienen responsabilidad de protección a las personas refugiadas. Con los migrantes lo que tienen es una obligación del respeto a los derechos humanos. Y sí que es cierto que en los medios de comunicación hay una confusión tremenda en cuanto al colectivo. Y las organizaciones que trabajamos defendiendo el derecho a asilo, que es un derecho altamente amenazado, creemos que hay que seguir haciendo esa distinción, sin perjuicio de que las personas tengan derecho a migrar y que haya un reconocimiento a las posibilidades y a las necesidades de emigrar. Pero, sin lugar a dudas, en el momento que con buena intención se trate de desdibujar la protección que reciban las personas refugiadas, ese será el momento
en el que el derecho a asilo acabe siendo un derecho eliminado de nuestro mapa de protección, o sea, de derecho internacional. Sin lugar a dudas, nosotros, desde luego, como organización, como CEAR, seguimos defendiendo la diferenciación de los colectivos y cada uno con su tratamiento, siempre en base al respeto de los derechos humanos. Sí, lo digo ya así. Lo cambiamos. Muy de acuerdo con CEAR y con Estrella. Es más, en ACCEN pensamos que mejor no cambiemos la Convención de Ginebra. Sabéis que la Convención de Ginebra se hace después de la Segunda Guerra Mundial para el movimiento de refugiados. Con los aires que corren en Europa, con los aires de fortaleza de los que hemos hablado antes, hacer una modificación de la Convención de Ginebra casi con mucha seguridad nos llevaría a bajar los estándares de protección o de reconocimiento de protección internacional, con lo cual no podemos ser partidarios, aunque nos gustaría, porque creemos que el mundo ha cambiado mucho, pero no podemos ser partidarios de esa modificación. Pero sí que es verdad que si no podemos entrar por la Convención de Ginebra hay que entrar por otro lado. Es decir, ahora mismo, según está el mundo y según lo que es la migración podríamos dividirla de una forma muy simple, perdonadme, entre los que migran como un proceso de mejora y los que migran por un proceso de huida, independientemente de cuál sea la huida. Ahora estamos en el global. Por proceso de mejora, desgraciadamente, hay muy pocos y, además, normalmente son clases muy altas las que migran para estudiar en Estados Unidos, las que migran para estudiar en Francia, etcétera, etcétera. Es decir, por ese proceso de mejora hay muy pocas personas. Evidentemente, ni recorren el camino del que estamos hablando ni tienen los perjuicios de los que estamos hablando. Todas las demás son un proceso de huida. Puede ser un proceso de huida económica, puede ser un proceso de huida medioambiental, puede ser un proceso de huida de violencia de género, puede ser un proceso de huida por muchos motivos y muchos de ellos no entran en la Convención de Ginebra. Pero hay figuras como el medio ambiente, que no vamos a entrar aquí en ello porque no es el motivo de la reunión, pero que son claras y obvias que el mundo se desplaza porque hay lugares del mundo donde se empieza a no poder vivir. Y con eso tiene que haber una figura de protección que no cabrá en la Convención de Ginebra, pero que a estas personas hay que protegerlas y que otros muchos colectivos que huyen también hay que protegerlos, con las figuras que se decidan, pero habrá que protegerlos. Bueno, completando, aunque aquí no sé si vamos a tener alguna pequeña diferencia, cosa que es raro entre nosotras, pero bueno, nosotros en este caso, como en Cruz Roja tenemos 7 principios, pues vamos a coger uno de ellos, que es de imparcialidad. Y nosotros lo que hablamos es que todas las personas que estén en una situación de vulnerabilidad necesitan ser protegidas, ser atendidas, ser acogidas y lo hacemos en función de la vulnerabilidad de estas personas. En este contexto, particularmente la expresión migrante, inmigrante económico, la verdad es que nos parece horrorosa porque ya implica una serie de preconceptos que nos parecen que dañan mucho a la persona a la que se le pone ese apellido. Y lo que sí creemos es que nuestra sociedad tiene que dar respuesta y tiene que dar protección dentro de los convenios de Ginebra, ¿no? Pero tiene que dar protección y acogida a todas las personas que estén en una situación de vulnerabilidad. Si hay 2.000 personas que corren hacia una valla jugándose la vida, nuestra sociedad tiene que darle una respuesta y la respuesta tiene que ser una respuesta de protección y una respuesta de acogida y una respuesta de respeto de los derechos humanos y de poner por encima de cualquier otro tipo de política los derechos humanos de estas personas. Es verdad, por supuesto, que los sistemas de asilo y de protección internacional tienen un valor especial porque son personas que puedan estar en una situación de vulnerabilidad normalmente con consecuencias más dramáticas porque no puedan volver incluso a sus países de origen, pero es verdad que para nosotras en Cruz Roja la distinción nos parece que se tiene que hacer en función de la vulnerabilidad y las necesidades de cada persona y a partir de ahí, en función de las posibilidades, de dar toda la protección y la cobertura de necesidades que sea posible. Y en ese sentido, muy importante, la puntualización que ha hecho Estrella sobre migrar como derecho, ¿no? Que no se reivindica demasiado o lo necesario teniendo en cuenta los ataques y la violencia que enfrentan también las personas migrantes. Y hay que recordar cuando hablaba de la crisis del éxodo de 2015 por la ruta de los Balcanes, cómo se recuperó esa diferenciación, además con el apellido de económico, ¿no? Las personas, me acuerdo que era el entonces ministro de Interior, Fernández Díaz, que dijo eso de
Refugiados sí, después de haberlos definido como goteras que venían a inundarnos, pero migrantes económicos no. Y contra ellos toda la contundencia que haga falta en nuestras fronteras. Y, de hecho, bueno, pues esa contundencia, que parecen palabras sueltas, pues luego tienen este tipo de manifestaciones que vemos años después. Antes de darles el turno a las personas que nos acompañan en el público, me gustaría cerrar con una última pregunta que me parece muy interesante también, y es: están las entidades sociales del tercer sector, como las que ustedes representan, fundamentales, y luego hay todo ese tejido asociativo, ¿no? Toda esa red también de solidaridad ciudadana en los barrios, en las ciudades, en los pueblos, que también es fundamental para ese proceso de inclusión y de que las personas se sientan ciudadanas y bien recibidas cuando llegan a países buscando protección. ¿Cómo es la relación con todo este tejido asociativo, con estos movimientos sociales, con este tipo de iniciativas, y qué papel, qué importancia le dan, ¿no?, desde sus organizaciones? Bueno, desde Cruz Roja, como saben, es también otro de los principios, es el voluntariado, y tenemos, bueno, pues solamente para atender al colectivo ucraniano se han movilizado casi 7.000 personas voluntarias, y si hablásemos de todo lo que hacemos en migración, estaríamos hablando de unas 15.000 personas voluntarias que trabajan para poder dar toda la atención que damos a las personas. Es decir, que toda esta movilización social y estas plataformas las tenemos incluso dentro de la casa. A partir de ahí también tenemos muchísimas colaboraciones con distintas plataformas, bueno, plataformas de barrio, plataformas sociales, las que han surgido para apoyo a refugiados, y es verdad que, bueno, en algunos casos hay que hacer un trabajo de conocer mutuamente cuáles son los objetivos y las dificultades que cada una de las asociaciones tenemos en el desempeño de nuestro trabajo, pero normalmente la colaboración suele ser bastante buena. ¿Y desde el Ministerio? Bueno, desde el Ministerio yo creo que eso es una asignatura pendiente que tenemos, el ser capaces de, en muchos casos, dar respuesta a las olas de solidaridad que surgen cuando hay situaciones de crisis humanitaria como la de Ucrania o como otras que hemos vivido. A mí me da mucha rabia, si me lo permites, cuando veo, me ha pasado con la crisis de Siria, con la crisis de Afganistán y esta vez con la crisis de Ucrania, que hay tanta respuesta ciudadana que acude al Ministerio pues preguntando qué puedo hacer, ¿no?, cómo puedo aportar algo, y nosotros no somos capaces de canalizar esa respuesta. También os digo que no lo hacemos no por falta de interés, sino en muchos casos por falta de medios, porque estamos tan ocupados en la gestión del diario y que cuesta también, eso requiere recursos, requiere pensar en cómo hacerlo, en canalizarlo desde lo público es complejo porque no tenemos la flexibilidad que se tiene desde otros ámbitos, no podemos hacer cualquier cosa. El ámbito civil, de la sociedad civil, es muchísimo más flexible que el ámbito de la Administración, entonces eso también no lo quiero poner como excusa, pero supone una barrera. Esta vez, y tengo que contarlo porque si no reviento, nos ha pasado que hemos dado respuesta pequeñita y todavía muy incipiente a algo que nos ha ocurrido en otras ocasiones, que es que había muchas familias que se acercaban a nosotros diciéndonos que querían acoger a una, mira, se me pone el vello de punta, a una familia ucraniana o en su caso una familia siria. En el caso de la crisis siria, pues a estas familias no pudimos ayudarlas ni darles ninguna alternativa ni ninguna salida, ¿no? Tampoco lo pudimos hacer con Afganistán, pero en el caso de Siria sí que hemos puesto en marcha por primera vez, afortunadamente, de Ucrania, un programa de acogimiento familiar, que todavía es un programa piloto, muy jovencito, que tiene 3 meses de vida, pero al menos es la primera vez que sí le hemos dicho a esas familias, bueno, pues venid, que vamos a establecer un espacio en el que podáis colaborar con nosotros para dar un recurso más a las personas ucranianas. No solo es el recurso desde lo público, sino que os vamos a acompañar a las que queráis participar, porque ha habido otras que han acogido en sus casas a personas ucranianas por sí mismas y obviamente no hemos intervenido. Pero al menos a esas que se acercaban a nosotros diciéndonos, no, es que yo quiero que me acompañéis en ese proceso, pues hemos diseñado un programa en el que les acompañamos en ese proceso. Es decir, hacemos una valoración de la familia, trabajamos en el encuentro con la familia ucraniana, les acompañamos en
esa convivencia, les ayudamos a resolver los conflictos que surjan en esa convivencia. Es un programa muy joven, estamos hablando de 100 familias españolas, que son las que ahora mismo están acogiendo a personas ucranianas, pero vamos, es un programa muy ilusionante, es una semilla que esperemos que siga ahí madurando y que fructifique. Probablemente en números pues no será muy relevante, pero sí que es muy importante en tanto en cuanto, bueno, pues eso ha sido desde la Administración, desde la responsabilidad de la Administración dar una respuesta a eso. ¿Que habría que dar otras muchas? Por supuesto, porque también se han acercado otras iniciativas privadas que algunas las hemos sido capaces de canalizar. Esta vez, al menos, hemos sido capaces de canalizar muchas de las iniciativas de las empresas que se han acercado a nosotros ofreciéndonos múltiples cosas, y sí hemos sido rápidos en incorporarlas, esa respuesta de empresas. Y bueno, y al menos por respecto a la ciudadanía, este programa de acogimiento familiar, y bueno, en la próxima crisis, pues a ver si sumamos otra cosa más, porque vamos, es muy necesario, y yo creo que además devuelve mucho más de lo que, bueno, hicimos hace poco un encuentro con familias acogedoras y fue, bueno, una experiencia inolvidable para nosotros, porque las familias, bueno, pues claro, es gente entregada, que ayuda muchísimo, que lo viven como una experiencia única. Entonces, bueno, compartir eso. Ojalá que este programa crezca. Yo creo que es un vector de integración potentísimo a la familia, para los niños, para toda la familia en el colegio. Imaginaos lo que es que te acompañe una familia española a escolarizar a tu hijo, a buscar un empleo, a tus clases de español, a empadronarte, pues muy, muy valioso, ¿no? Entonces, bueno, en números es poquito, pero yo creo que es muy, muy interesante y muy, muy valioso. Sí, de hecho, con la anterior crisis, bueno, Amapola ha hecho muy bien el recorrido, ¿no?, de lo que hemos vivido en los últimos años de crisis humanitarias de dimensiones abismales como Siria, Afganistán y ahora Ucrania. La de Siria en el 2015-2016 hubo muchas familias que de manera independiente acogieron sobre todo a jóvenes sirios, y claro, el proceso de inclusión, de incorporación a la sociedad es que fue muchísimo más rápido, porque el idioma, la posibilidad también de mediar con los ayuntamientos de sus propias poblaciones para que los escolarizasen, ¿no? Pero ojalá con el apoyo institucional. Y bueno, en este sentido es recordar que hay una propuesta de la Fundación Por Causa, que es que de alguna manera se regule la posibilidad de que las familias de acogida, como hay para niños y niñas de nacionalidad española, se amplíe también a los chicos que llegan sin adultos, a los menores no acompañados, para que puedan ser acogidos por familias y también acompañados en todo ese proceso de inclusión. En el caso de CEAR, Estrella, ¿cómo es la relación con todas estas iniciativas sociales o con organizaciones pequeñitas como la parroquia de San Carlos Borromeo y tantas redes como las de Lavapiés? Nosotros trabajamos en red desde la propia formación de nuestra entidad tiene que ver con una participación en red. En nuestra Asamblea General están representadas fuerzas políticas, sindicatos, socios, voluntarios, personas refugiadas y también entidades de la sociedad civil. Y al margen de que participen en nuestra estructura, trabajamos muy desde el territorio, ¿no? En ese sentido, pues nuestra dimensión territorial permite que nuestras delegaciones territoriales, en Madrid pues trabaja en función de los barrios, en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, porque una de las líneas fundamentales para nosotros es trabajar con la ciudadanía. Nuestra visión de la participación ciudadana es ir construyendo una ciudadanía crítica, y les incorporamos transversalmente en todo lo que hacemos. Y desde ese punto de vista, yo creo que nuestra organización está presente en todo tipo de redes, desde redes internacionales o muy institucionales hasta redes muy locales y chiquititas, y jugando cada uno su rol y con mucho respeto a lo que cada uno hacemos o podemos aportar, creemos que es importante. Y pues más o menos igual. Antes ha dicho Estrella un tema que era importante, y es cómo estas personas no tienen la red que tenemos todos, nuestra red familiar, nuestra red social. Ellos evidentemente no la tienen. Esa hay que construirla, y se construye precisamente con este tipo de alianzas
de asociaciones que tienen que ver con lo nuestro, si queréis, pero con el resto también. Es decir, es importante que esta gente pueda participar en las AMPAs, es importante que esta gente pueda participar en las asociaciones culturales, porque necesitan construir esa red. Entonces, todo acompañamiento que se haga con ellos es fundamental, y además que el acompañamiento se alargue en el tiempo. Perdonadme, pero hay veces donde esto llega de pronto, son 6 meses, 1 año y la gente se olvida, ¿no? Debemos pensar que esto es un trabajo a largo plazo, que esa integración, esa cohesión social hay que lograrla día a día y que el trabajo tiene que ser así. Y luego yo creo que hay un papel importante que poco a poco no, ha caído últimamente mucho desde la anterior crisis, que esto del movimiento asociativo migrante. Yo creo que hay que plantearse otra vez, pues reactivar ese movimiento asociativo migrante. Juega un papel importante para las personas que vienen de las diferentes culturas, encontrarse con los suyos propios también es importante, y también les abren un poco esa red. Entonces, bueno, pues es verdad que esas organizaciones de ese tamaño, por X motivos, que no es el momento de análisis, poco a poco van desapareciendo y son fundamentales para todo esto que estamos hablando. Bueno, pues ahora ha llegado su turno para compartir preguntas o reflexiones breves, porque no nos queda muchísimo tiempo tampoco. No tengo que hacer nada, entonces me callo. Muchas gracias por la presentación. Yo, aprovechando que estás tú, Patricia, en la mesa, y aunque entiendo que las preguntas más deberían ir dirigidas al resto, sí que me gustaría conocer tu reflexión sobre el papel de los medios en este tema y hasta qué punto la creación de nuevas narrativas relacionadas con el tema de las migraciones y los refugiados es importante y está bien trabajado, ¿no? Tú has citado a Por Causa, que es una organización que está trabajando mucho en este tema, pero me gustaría saber tu opinión desde dentro. ¿Cuál es vuestro papel, ¿no? Si está siendo suficientemente aprovechado, ¿no?, en ese acceso de este tipo de información a la sociedad. Gracias. Yo creo que generamos imaginarios y, por tanto, cosmovisiones, y el papel es fundamental. Es decir, gran parte de la respuesta a lo de Melilla o a lo de Ucrania tiene que ver con cómo se presentan las realidades mediáticamente, ¿no? Y creo que ahí hemos avanzado muchísimo. Es decir, ahí no soy catastrofista, creo que ha habido una inclusión del enfoque de derechos humanos fundamental en la última década en las narraciones periodísticas, no solamente en los medios digitales, sino también en parte de los medios de comunicación tradicionales, no así, desgraciadamente, en parte de la televisión. Creo que sigue siendo el espacio en el que no terminamos sobre todo en televisiones privadas, y estoy hablando de programas muy sensacionalistas, pero que son los programas de televisión con más audiencia y que modulan la opinión pública en gran medida, ¿no? Y aquí estamos en nuestras pequeñas burbujas, donde sí que pues nos podemos congratular porque efectivamente se ha normalizado que las personas migrantes sean tratadas y solicitantes de asilo y refugiadas como personas antes que cualquier otra cosa. Pero si vemos algunos programas de televisión, pues eso no es así. Y son potenciales criminales, son potenciales amenazas para nuestra seguridad, para la cultura, y todo ese imaginario es el que ha alimentado el sustrato ideológico de la ultraderecha. Es decir, quien ha creado y ha dado alas a la ultraderecha son los discursos periodísticos. Entonces, yo creo que incluso desde el ámbito del periodismo con enfoque de derechos humanos y feminista, a veces hemos caído por urgencia y por el afán de contrarrestar esos discursos de odio en generar también un imaginario de la persona migrante, por una parte víctima, ¿no?, solamente, como esa dimensión en el momento en el que es violentada y demás, porque es necesario documentarlo, y otras veces en el migrante y persona refugiada héroe, ¿no?, o heroína, que es aquella que ha sido capaz, pues si ha llegado siendo menor, de formarse, de conseguir un trabajo o de montar su empresa para desmentir esos discursos que los presentan como potenciales criminales. Y creo que el reto sigue siendo tratarles como ciudadanos y ciudadanas y vecinos y vecinas. Y ahí, por ejemplo, Por Causa, ¿no?, con su propuesta de narrativas del amor, en la que yo creo mucho, que es generar discursos comunitarios, es decir, qué pasa en los barrios, cómo se convive, y al final somos sociedades ya muy mestizas en las que las estrategias de supervivencia son diarias. Lo que pasa es que no estamos ahí, ¿no? Los periodistas, las periodistas, yo creo que eso lo tenemos que retratar. Cómo no hay esos choques que de determinados medios de comunicación se están
se están generando porque se engrandecen, ¿no? Y se ponen el foco ahí, pero la mayoría de la gente convive y se apoya en lo que puede y está creando posibilidad de convivencia. Eso por una parte, creo que tenemos que generar más relatos en los que no se distinga de dónde llegan las personas, si son locales o son de fuera, que sea parte de sociedades multiculturales. Y por otra parte, cuando hacemos cobertura, yo he estado 5 semanas en Ucrania, he intentado aprovechar todo el tiempo también para evidenciar que lo que estaba pasando allí es lo que pasa en Palestina, es lo que contábamos que pasa en Yemen y que no tenía esa visibilidad. Que puede resultar ingenuo porque, por supuesto, Ucrania está en Europa, ha generado toda la alarma de seguridad que significa Rusia y su nuevo rol. Y sobre todo es que ha impactado en nuestra vida inmediatamente. Al día siguiente de la invasión rusa ya se habían aumentado los precios, la inflación, los combustibles y demás. Pero creo que todo lo que hagamos tiene que estar impregnado por lanzar el mensaje pedagógico de que todas las personas tienen la misma dignidad y sus derechos tienen que ser respetados, porque si no creo que contribuimos al relato de la excepcionalidad, ¿no? De buscar siempre a quien está peor entre quien está peor, y entonces esa persona es la merecedora de nuestra hospitalidad. Y acabo con un ejemplo que me parece muy paradigmático en este sentido, y es en Lesbos, cuando salió ardiendo el campo de personas refugiadas de Moria. Ya en los días previos que estaba allí, lo que me decían las personas que estaban en Moria era que se había endurecido tanto el acceso a la protección internacional que las mujeres afganas, porque como recordaréis, las personas que están en estos campos, ¿no? en estas islas, la mayoría, el 80% son de Afganistán, que cuando iban a las entrevistas, si no decían que habían sido violadas por el camino, pues ya como que se había creado una subcategoría, ¿no? Si no eres mujer y no has sido violada, pues como a muy pocas personas le estaban reconociendo la protección internacional, y los hombres, si no habían sido torturados, pues le decía, pues vas a tardar un poquito más en conseguir la protección. Con lo cual lo que me decía es, nos están forzando a mentir. Y por otra parte, y otra reflexión importante, decían, ¿para qué te voy a contar lo mal que estoy si ya lo sabéis? Si llevamos aquí 6 años encerrados, ¿no? Y no os ha importado. Entonces, creo que el esfuerzo tiene que ser perpetuo e incansable, pero las personas solicitantes de asilo, por ejemplo, que están en todas estas islas cárceles, como muy bien las llama Nico Castellano, saben perfectamente que sabemos y que no nos importa, ¿no? Y que se cronifica su situación allí. Entonces, eso también me parece importante contarlo, ¿no? Cuando te dices que nos están forzando a mentir, pues porque sí, porque no tenemos que hacer relatos de víctimas ideales, sino de la complejidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Gracias. Hola. Yo quería preguntaros sobre un tema que es el tema de la educación. A mí me llama la atención, hay muchos temas que en el ámbito público se tratan y se hace mucha alusión a la importancia de la educación para tratar esa problemática. Por ejemplo, en el caso de la violencia de género sí que se ha sensibilizado mucho a la población de que el cambio empieza en la educación que hemos recibido y en las prácticas que tenemos como sociedad. Y me preguntaba si a lo mejor teníais alguna reflexión en relación a cómo podemos, desde la educación, contribuir a que haya una sociedad que acepte o que mejore el sistema de acogida. A lo mejor pues no es un tema de educación, sino que es un tema de voluntad política, y a lo mejor nuestra sociedad ya es muy diversa e inclusiva, pero falta ese empujón. Por saber un poco vuestra opinión, si creéis que se puede hacer algo desde el día a día, pues como ciudadanos, y sobre todo para cambiar desde la raíz pues el cómo recibimos nosotros y nosotras a las personas refugiadas o a personas que simplemente tienen un fondo diferente al nuestro. Gracias. Que la educación es como la poesía, que es un arma de futuro. O sea, que la educación es, por supuesto, es una herramienta imprescindible para cambiar las sociedades, para formar ciudadanos que convivan con otros, que respeten a otros, que sepan qué son los derechos humanos, por qué existen, por qué son importantes, por qué hay que defenderlos. Y todo eso es educación. O sea, que claro, no es solo es que es un refugiado, es mucho más básico. O sea, porque alguien es diferente, porque es importante protegerle, porque es importante escuchar su historia. Y todo eso es educación. Y es claro que la educación cambia
nos cambia a las personas y las personas cambiamos el mundo. Así que sí, claro. Todo lo que se puede hacer en esa línea, desde luego, irá en beneficio de todos y de todas. Que esta reflexión valga y que seguro que todos lo pensamos. Hay voluntad real de implementar políticas públicas en el campo de la educación desde la escuela más primaria, desde infantil, para que, pues haya una conciencia social humana y empática donde, pues lo diferente no sea un problema, sino que sume, sea un crecimiento, no avalancha ni amenaza, sino crecimiento, porque el mundo está hecho de flujos migratorios desde el hombre, desde los primeros homínidos, quiero decir, todos hemos migrado toda la vida, que no es una novedad, es que está como en nuestras células, la posibilidad de migrar, ¿no? Todo el mundo tiene derecho es que está como, incluso es como con natural al ser humano, el movimiento, ¿no? Somos seres movientes, quiero decir que... Entonces no entiendo por qué es tan esta dificultad a la hora de entender una cosa tan connatural al ser humano y tan básica. Y aunque parezca mentira, el discurso, no sé si solo de los medios de comunicación o políticos, o lo que se palpa en el ambiente es más bien de amenaza, de rechazo en general. Luego, claro, hay gente que nos interesa, en fin, un mundo mejor, ¿no? O creemos en otro tipo de... Pero aunque no es ninguna cuestión baladí lo que ella ha comentado, porque realmente sí, la educación es necesaria, pero hay una voluntad real desde el Ministerio de Educación, quiero decir, a que eso se implemente casi, no te digo como una asignatura, pero sí como una forma de debate en las escuelas más abiertas, más, en fin, que, pues que trabajen estos temas y otros, ¿no? Donde, pues que se intente crear seres más reflexivos, más libres, más empáticos, más respetuosos. Es que eso es básico, así como el trabajo de barrios, que también lo has comentado tú y me parece fundamental. Pues yo creo que hay algo que es inevitable y tiene que ver con la propia evolución. Nuestros hijos no tienen la misma mirada, o nuestras hijas no tienen la misma mirada hacia la inmigración que tenemos nosotros. Yo no sé de qué generación somos cada uno, pero más o menos estaremos en la misma. Yo en mi clase no tenía ningún niño que no fuera español. Mi hija en estos momentos tiene un porcentaje concreto de niños que son de otros orígenes, pero que si yo le pregunto a ella ¿de dónde es Menganito? Ella me dice de Madrid. No entiende mi pregunta. Ese es el mejor ejemplo de que va a ser inevitable luchar contra eso. Sin lugar a dudas, la educación en valores tiene que estar de una forma transversal en la educación generalizada y yo creo que ahí he intuido que pueda ser maestra o profesora, o no, a lo mejor no lo sé. Bueno, pero yo creo que ahí es verdad, igual que los periodistas tienen un rol fundamental, sin que haya una asignatura concreta, yo creo que tiene que estar... tiene que ser transversal a la educación que se transmita en el momento que se habla de matemáticas como en el momento que se dé una asignatura que pueda ser mucho más cercana a tratar estos temas. Pero en todo caso, sinceramente, creo que lo que hay que tratar es de empujar a que todo esto se viva con normalidad, porque yo desde mi propia experiencia vital no lo he vivido como normal, porque no era normal que un niño negro estuviera en mi clase, en mi aula, no lo había. Yo el primer negro que tuve en la escuela, y yo creo que era el único, fue ya en tercero de bachillerato, un chico de Guinea Ecuatorial, que hablaba perfectamente español y tal. Entonces, sinceramente creo que es inevitable que lleguemos a esa normalidad. Y parte de todos estos brotes xenófobos y racistas tienen que ver con el miedo a que se está normalizando, afortunadamente. Bueno, a lo mejor soy un poco... Yo no soy tan optimista. No soy nada optimista. Quiero entenderlo así. Creo que en las escuelas se hace muy poco cuando era el sitio donde debía hacerse todo. Creo que no es fácil. ¿A qué colegio van tus hijos? ¿A uno religioso? No.
Creo que además cuando nos acercamos a los colegios a decir, oye, podemos impartir horario, clases de estas y tal, está todo muy medido, es decir, no es que hay tantas horas para esto, tantas horas para esto, te tienes que salir a otro tipo de horas que evidentemente ya no congregan a la clase de la misma manera. Tampoco estoy tan convencido en el tema de poblaciones, sobre todo cuando se llegan a ciertas edades de jóvenes, donde sí que empieza a haber también un derrapaje un poco complicado. Pero a mí me sigue sorprendiendo, y este año me ha sorprendido más, porque todos los que tenemos hijos se celebra el Día de la Paz, el Día de la Familia, el Día del Abuelito, el Día de la Castaña, yo que sé, celebran un montón de días. Este año, que era un buen año, desgraciadamente, porque estaba lo de Ucrania y probablemente más sensibilizados para celebrar el Día del Refugiado, que fue el 20 de junio, hace justo una semana hoy, por lo menos, si tengo por ahí gente de ACCEN, no conocemos ningún colegio donde eso pasase. Y no es muy normal. No digo que haya que celebrarlo ni que sean los refugiados la principal causa para este tipo de cuestiones, pero sí que esa sensibilidad que parece que socialmente se ha vivido tanto durante los 2 últimos meses, creo que desaparece con la misma velocidad, es decir, a la hora de hacer esto. Y sí que creo que el colegio precisamente sería ese lugar donde todo empieza, clarísimamente, sí. Yo es que en este tema no me puedo quedar sin hablar porque es tan importante, pero es muy breve, muy breve. Bueno, yo creo que la educación es fundamental, pero es fundamental para promover la justicia social, para promover la igualdad, el feminismo. La educación es fundamental, así que sin eso no hay nada. Pero yo tampoco, bueno, en el caso del colegio de mis hijos, es que el 100% son de origen extranjero. Ahí también se podía hablar de otras cosas que no vamos a hablar hoy, pero el 100% son de origen extranjero, con lo cual es que para ellos el tema de la inmigración es una cosa tan natural que, vamos, ellos mismos también son de origen extranjero, con lo cual, entonces, pero no solamente es un tema de educación, que como digo, la educación es fundamental para todo, es imprescindible, ¿no? Pero es un tema también de toda la sociedad, es decir, cada familia que acoge a una familia ucraniana, bueno, es una familia que está en la postura donde tiene que estar y es un ejemplo para toda la sociedad. Es decir, cada persona que es voluntaria de una asociación, que forma parte de una plataforma que se moviliza, para nosotros es impresionante que de repente tenga 7.000 personas voluntarias que quieran participar acogiendo a personas ucranianas. Bueno, todo eso es un avance de la sociedad. Tiene que ser toda la sociedad en conjunto que se mueva en este sentido. Desgraciadamente tenemos ejemplos negativos en este campo, pero tiene que ser que todas las que estamos a favor de la justicia social nos movilicemos desde la educación y desde todos los campos para que esto se produzca. Amapola decía la poesía, pues sí, efectivamente, todo poeta es un soldado menos, y toda familia que acoge a otra familia, que se moviliza para ayudar a otra familia, es una familia que evita, que da ejemplo de que la sociedad avance en la dirección que tiene que avanzar. Pero, por supuesto, la educación es que es la base de todo esto, lo demás ya es a posteriori. Es importante la educación. Creo que tenemos que recordar que se suprimió educación para la ciudadanía como asignatura, ¿no? Porque está esa pugna entre la cultura de derechos humanos, quienes la entendemos que es lo constitucional, y quienes consideran que eso es adoctrinamiento. Entonces, claro, sociedades polarizadas significa también eso, que no se ha hecho un trabajo de entender que no. Es que me acuerdo hace unas semanas que me entrevistaba una persona por un libro y me dijeron, ¿pero tu libro es el libro de una activista defensora de derechos humanos o de una periodista? Y dije, bueno, es que la defensa de derechos humanos es consustancial a ser ciudadana de un país democrático. Si esto lo tenemos que explicar todavía, es que no hemos hecho el trabajo de entender que eso, ¿no? Me diría incluso lo legal, pero aparte de lo ético y de lo legítimo. Y esa batalla cada vez va a ser más difícil, porque además, un poco como decía Quique, hay profesorado de determinados institutos de educación secundaria que lo que están explicando es que están muy temerosos porque hay parte del alumnado que entiende que eso de ser rebelde, que era lo que a lo mejor pues el movimiento punky o hippie después, ¿no? Ahora es ser de ultraderecha. En esa ola reaccionaria que muchas veces es como respuesta a las niñas y adolescentes que están implicadas en movimientos feministas en las aulas, ¿no? Y de nuevo tenemos otra vez una división en las aulas muy marcada. Entonces, yo creo que es urgente entender que la cultura de derechos humanos es la cultura democrática, y esa es la batalla, ¿no? Hola.
hablamos siempre mucho de la sociedad y del peso que la sociedad tiene que tener en el mundo en el que vivimos, pero al final la sociedad elige a políticos para que nos gobiernen y para que marquen políticas. Hablamos y oímos hablar mucho de políticas migratorias, cuando yo creo que las políticas que se están realizando son antimigratorias. Lo que pasó el viernes, yo tampoco creo que sea una sorpresa. Se le ha dado un cheque en blanco a un país, como se le dio a Turquía antes, para que guarde la frontera europea. ¿Qué esperamos de un país que no tiene derechos humanos? O sea, ¿esto realmente es una sorpresa? Y no solamente en el tema con Marruecos de frontera. Teníamos un salvamento marítimo que era maravilloso. Ahora tenemos Frontex. En la cumbre de la OTAN, España va a pedir que la OTAN guarde frontera sur. O sea, estamos militarizando frontera sur. A mí me encanta escuchar leyes y movimientos de acogida dentro positivos, pero yo creo que tampoco nos podemos engañar, ¿no? O sea, para quien pueda entrar. La frontera cada vez más alta, los muros más altos. Si no pasas del meridiano, te mueres ahogado. O sea, ¿qué clase de políticas estamos haciendo? Y la culpa es de la sociedad. O sea, la sociedad tiene que agarrar el toro por los cuernos. Yo me parece que le estamos pidiendo en muchas ocasiones mucho a la sociedad. Y yo creo que también es momento que la sociedad le exija a sus políticos que sean responsables y que cumplan. Yo creo que lo principal, por supuesto, es la educación, pero yo creo que lo que tendría que ser ya es que hubiera una ley de educación en España. Es que ahora mismo todavía no está ni firmada, se quedó con Gabilondo y ahí hemos ido pasando y en cada comunidad se ejerce una cosa. Entonces, malamente podemos acceder a una educación que cumpla todas estas cosas, que eduque a nuestros hijos en la diversidad y en todo esto. Vamos, digo yo. Bueno, pues... perdón. No es nada de extrañar lo que ha pasado, ni lo que va a pasar, ni lo que pasará, que da bastante miedo. Porque efectivamente es que se están externalizando las fronteras, o sea, se están pagando sicarios en las fronteras para frenar el avance migratorio. O sea, que realmente sí, migrar es un derecho, que es en lo que estamos aquí creo que todos. Pero luego la realidad política deja bastante que desear. Entonces, efectivamente, ¿qué políticas hay migratorias? Porque realmente la cumbre de la OTAN está pensada para crear una mayor fortaleza en Europa, que todos aquí muy seguros, pero el que venga de atrás que arree, ¿no? Como se decía, ahí se dice. Entonces realmente hay una militarización de fronteras y es lo que se quiere. Y además se quiere que cada vez sea mayor la militarización de fronteras y la externalización de las mismas. Entonces tampoco vamos a decir que esto nos ha pillado y lo que va a venir. Esa es la pena, que lloramos las muertes de estas personas, pero va a haber muchísimas más. Entonces está muy bien la acogida, pero si desde interior no se modifican las políticas de entrada de personas, pues claro que es delirante, claro que es esquizofrenia pura. Porque, claro, si queremos hacer una acogida desde inclusión, pero desde quien marca las políticas estructurales de acogida, de asilo, es completamente y diametralmente opuesto, pues, no sé, entre administraciones o entre ministerios tendrá que haber ahí, no sé, habrá que trabajarlo de otra manera. No digo, es muy complejo, no digo que sea fácil, pero vamos, creo que es que es obvio. Entonces suena un poquito a hipocresía. A mí me suena, ¿eh? Muy buenas. Por favor, yo soy migrante, soy de Marruecos y tengo 67 años y llevo de mayo del año pasado, estoy durmiendo en la calle y no tengo ninguna ayuda.
esta mañana estaba con la trabajadora social y me ha dicho que me han rellenado un documento, son papeles, y me han dicho que para que me pueden llevar a algún sitio, a un techo o lo que sea, y me dice, esto tiene que esperar. No sabemos si mañana, pasado, el año que viene. Yo llevo ahora un año del mayo del año pasado. En marzo me han llevado la campaña de frío a un centro y hasta el último de abril la han cerrado y me han dado un mes de una pensión, y después al final de abril hasta el día 27 o 28 me han llamado y me han echado a la calle. Últimamente estoy durmiendo atrás del teatro, llevo 2 meses aquí. Y gracias a todos los vecinos me traen comida, así es, necesito una ayuda, por favor. Gracias. Muchísimas gracias a usted por compartir lo que... Usted es el que vive abajo, ¿verdad?, en la entrada del teatro. Bueno, un poco su situación de injusticia es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que una vez que se acaba, incluso con las personas solicitantes de asilo, en una población, en un país con menos servicios sociales, con más precariedad, con más desigualdad, pues vamos a tener más población local, migrante y refugiada pobre, en situación como la que él está relatando, y que además hay que decir también que depende mucho también de la comunidad autónoma donde se encuentre. La Comunidad Autónoma de Madrid es una de las que más ha recortado en derechos sociales, más incumple muchas veces los derechos básicos de las personas en situación de vulnerabilidad y donde más violencia y crueldad se ejerce, ya no solamente con las personas migrantes y refugiadas, sino contra la gente pobre. Y yo ahí quería decir algo sobre lo que han comentado al final, y es una recomendación de un libro que es El negocio de la xenofobia. Ya es antiguo, el de Claire Rodier, que lo que habla es exactamente eso. Lo que se ha creado es una industria a base de políticas contra las personas migrantes y refugiadas, en las que hay muchísimos catedráticos de Derecho, y, por ejemplo, Javier de Lucas, también de CEAR, siempre habla de esa guerra contra los refugiados y las personas migrantes que la Unión Europea desarrolla desde que decidió que su respuesta a los movimientos de población iba a ser el cierre de fronteras, generar muerte, pobreza, muchísima exclusión y muchísimo dolor. Y que no es gratuito, que es todo ese negocio permite que haya muchas personas en situación de vulnerabilidad que tienen que aceptar condiciones laborales indignas, como las que se dan en nuestros campos, pero también la hostelería y demás. Es decir, todas esas barreras que se le está poniendo a parte de la población no es solamente... Y hablaba Estrella, ¿no?, sobre las barreras que desde el Ministerio de Interior se pone para regular la situación de las personas solicitantes de asilo. No es un fenómeno natural, es que eso favorece que haya otras personas que exploten y que se enriquezcan. Y yo siempre digo que el periodismo que cuenta solamente historias de sufrimiento no vale para nada. El periodismo tiene que señalar quiénes son los responsables y quiénes sacan lucro de esas historias de sufrimiento, porque nunca es gratuito, ¿no? Así que yo, después de escucharle, no añadiría nada más. Invito a las personas que están en la mesa si como conclusión y despedida les gustaría añadir algo. Bueno, yo tampoco en este caso me puedo quedar callado con el testimonio de este señor. Yo no sé si desde Cruz Roja ya le hemos ayudado y no hemos podido seguir ayudándole, pero desde luego sí me ofrezco a que en la medida de lo posible podamos verle y ver qué tipo de ayuda le podemos dar. Sí, no, claro, pero bueno, pues lo que le digo es que vaya a alguna de nuestras oficinas para que podamos sentarnos con usted y ver qué tipo de ayuda le podemos dar, que puede ser este comedor o alguna otra ayuda, no lo sé, pero sí le digo, cualquiera de nuestras oficinas, que hay muchas por Madrid, lo que podamos hacer, desde luego, lo intentaremos hacer. No, yo se la doy ahora.
Yo se la doy ahora para... Vale, pues lo que podamos hacer intentaremos. Y bueno, ya a nivel general, bueno, pues nada, por nuestra parte agradecer este encuentro y bueno, yo creo que concluye con lo que estamos diciendo, que hay que seguir peleando, que la sociedad tenemos todo en nuestra mano, es la sociedad la que podamos decirlo todo y la que podemos cambiar muchas cosas, como cuando hemos querido lo hemos cambiado, y seguir luchando y seguir peleando para que podamos, bueno, pues por lo que estamos aquí, pues para hacer un mundo que pueda ser un poquito mejor. Pues muchas gracias. Yo voy a hacer una referencia al templo en el que nos encontramos, ¿no? Que es el Templo de la Cultura. Aprovechando que están aquí los promotores de esta iniciativa, pediros a las personas que estáis vinculadas al mundo de la cultura que, al igual que los ciudadanos y ciudadanas, cada una de nosotros y nosotras tenemos que ser vectores de cambio y de trasladar ese mensaje educativo, ¿no? En cuanto a la apertura, vosotros sois ventanas. Así que todo lo que podáis abrir las ventanas para normalizar, para mostrar, para contar, será posiblemente un vector mucho más grande que incluso el que nosotros desde espacios más institucionales o en discursos que a veces nos contamos a nosotros mismos y aburrimos, vosotros llegáis a otro tipo de público. Así que mil gracias por cuando hacéis esa contada, ¿no? Y que sigáis en ello porque será muy importante. Y nada, la responsabilidad que tenemos todos, que planteaba Pepe, de convertirnos en un pequeño ejército de los derechos humanos, como decía antes Patricia, ya no puede separar su rol de periodista y defensora de derechos humanos, y ninguno de nosotros, mujer y defensora de derechos humanos, madre y defensora de derechos humanos, y vosotras y vosotros pues también lo tenéis ahí, en nuestro pequeño mundo, porque al final es desde donde se cambian las cosas. Sí, muy brevemente y casi en el mismo sentido, después de ir a las dos compañeras de antes. A ver, la sensación siempre es un poco la misma, hablamos para convencidos. Y esto así no va a ir muy bien. Es decir, necesitamos convencer a los demás. Yo creo que esa es la tarea, ¿no? De todos y todas los que estamos aquí. O sea, necesitamos convencer a la gente de que esto es la realidad, de que están los derechos humanos, de que las personas sufren, de que emigrar es un derecho y que todo el mundo tiene derecho a venir aquí, que no es una competencia, que nadie va a quitar nada a nadie. Todo eso, que convencido de que los que estamos aquí lo sabemos, nos cuesta mucho llegar a los que no lo saben o no quieren saberlo. Ese es el gran problema. Entonces, pues hay que seguir trabajando para ello. Quiero decir, yo creo que es una obligación de muchos tipos, desde luego moral, pero de otros muchos, el seguir peleando porque la gente entienda lo que es esto y que comprenda y entienda el sufrimiento de las personas. Bueno, muchas gracias también al Centro Dramático Nacional, al Valle Inclán, por la oportunidad de estar aquí. Y sí quería contestar a las últimas personas que han, bueno, o al menos decir algo al respecto, y no para eximirme de responsabilidad. Yo estoy en el ámbito tengo un pequeñito ámbito de responsabilidad política y creo que la política debería ser el ámbito más bonito del mundo, vamos, la profesión más digna. Y lo cual no obsta para que no pueda ser algo de otros hacer política. La política no solo la hacen los políticos, la política la hacemos todos. O sea, que no se trata de sobrecargar a la sociedad o de cargar sobre los hombros de la sociedad cierta responsabilidad. Es que la política se hace desde muchos ámbitos, el mundo lo cambiamos desde muchos ámbitos, desde nuestra pequeña esfera de responsabilidad personal, social, en cualquiera de los mundos en los que nos movemos. Las personas que elegimos en un momento determinado o que nos toca. Yo no he sido elegida para esto porque mi cargo no es selectivo, mi puesto no es selectivo, pero que nos toca tener esa responsabilidad. Obviamente tenemos un plus de responsabilidad en ese cambio, pero los demás, yo hace poco que tengo responsabilidades políticas, antes era una ciudadana sin ellas, creo que también tenemos muchas capacidades de cambiar el mundo y que no podemos siempre mirar al otro buscando una respuesta. Creo que hay que darla también desde la ciudadanía y desde la sociedad. No solo la denuncia, que es imprescindible y necesaria, sino también la respuesta desde el activismo social, desde el activismo ciudadano,
que es absolutamente necesaria. Y eso cambia el mundo, lo ha cambiado a lo largo de la historia de la humanidad. Y nada, muchas gracias. Gracias, Patricia. Muchísimas gracias a vosotros, a vosotras, por haber estado aquí, por el tiempo que nos habéis dedicado, a vosotros y a vosotras por acompañarnos. Por supuesto, no podemos cerrar el acto sin dar las gracias al Centro Dramático Nacional, porque hablaba antes de que los periodistas y las periodistas creamos imaginarios, pero si algo transforma esos imaginarios es la cultura y el arte, y además creo que tiene una capacidad de sanar y de tejer relaciones y complicidades que creo que desde el periodismo está casi agotada, no del todo, pero casi. Así que un placer y de nuevo recordar a esas personas que fallecieron el viernes cuando intentaban buscar un lugar seguro y todas las que antes perdieron la vida desde que en el 1998 apareció el cadáver del primer hombre que intentó llegar a una barcaza a las costas de Cádiz, a Tarifa, y pues tantos años después tenemos que seguir lamentando que emigrar cueste la vida o buscar refugio. Así que muchísimas gracias y seguimos pensando juntas y juntos. Muchas gracias.